Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a hablar de las iniciativas de ley que propondrá el presidente López Obrador al Congreso, reformas constitucionales a la Guardia Nacional, a la Comisión Federal de Electricidad y al sistema electoral mexicano. Después vamos a examinar los peritajes preliminares del accidente de la línea 12 del metro, presentados por el gobierno capitalino y el Colegio de Ingenieros. ¿Qué implicaciones tendrán? Y para finalizar, vamos a seguir con el análisis de la situación en América Latina. Toca el turno de hablar de El Salvador y del presidente Bukele. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador confirmó que va a enviar 3 propuestas de reformas constitucionales al Congreso durante su segundo parte del sexenio. Uno es para integrar a la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa. 2, para darle más facultades a la Comisión Federal de Electricidad. Y 3, para renovar al INE, pero sobre todo con la desaparición de los legisladores plurinominales, que es uno de los temas quizás más polémicos que van a desatar estas 3 reformas. Todas hay que decirlas, van a tener grandes polémicas. Para debatir este asunto, saludo a Héctor Aguilar Camín, aquí vía remota desde México. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Leo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Jorge Castañeda, que creo que anda vía remota desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Leo, ¿cómo te va? Héctor, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Javier Tello, aquí desde el estudio, junto a mí. A una sana distancia. Sana distancia, así es. Javier, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Pues 3 temas súper polémicos. Estoy seguro que vamos a analizarlo con detalle cuando sepamos los detalles, ahora sí que lo que proponga el presidente. Pero ¿cómo ves estas 3 propuestas en su conjunto? Sí, mira, yo creo que hay 2 grandes temas. Por un lado está la motivación detrás de presentar reformas constitucionales después de no haber ganado una mayoría, tratar de entender esa dinámica, por un lado. Y luego ya las reformas en sí como reformas. Empiezo por lo primero, que de hecho es un tema que creo que tú tocas en un editorial el jueves pasado. Tal vez sorprendió a algunos el que después de no lograr la mayoría calificada, anunciara que pensaba mandar estas 3 reformas constitucionales al Congreso. Hoy más lejos de esa mayoría calificada, digamos, después de las elecciones. Claro. Sí. Creo que 50 y tantos. 54 creo que diputados votos van a estar y en la 4 Cámara senadores. En el Senado sigo igual que antes, ¿no? Y creo que hay muchas explicaciones, posibles explicaciones. Para empezar, es su agenda. Sí. Y pues un presidente empuja su agenda, independientemente de si tiene mayor o menor probabilidad de lograr sacarla en el Congreso. Segundo, se vuelve más difícil hoy que antes, pero sospecho que es más fácil hoy que después. Es decir, hoy... Ya no hay después. Bueno, después es después de 2024. Por eso. Es decir, si ahorita tiene una mayoría absoluta, ¿cuál es la probabilidad que quien gane en 2024 tenga una mayoría absoluta? Tal vez es menor a la que... ya ni se diga calificada. Ya ni se diga calificada. Entonces, si bien se ve más complicado hoy que ayer, tal vez es más fácil hoy que mañana. Entonces, si la idea es consolidar su proyecto, sigue siendo, además de una agenda que tiene, más viable apostarle a que eso se pueda hacer hoy que después de 2024. Son populares, algo que tú mencionas, y en ese sentido es un buen discurso, más allá de si se logra o si no no se logra. las pasan, pues va a decir, yo traté, ¿no? Y son populares, como la desaparición de los plurinominales. Correcto, y eso ayuda rumbo a 2024, la narrativa de no me dejaron, es el PRIAN, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sospecho que bien podrían dividir
a la oposición, porque en su conjunto son muy distintas, incluso dentro de una misma. Hay elementos que bien podrían dividir a esa oposición, cuyo objetivo, por lo menos de corto plazo, es no pelearse, no dividirse. Entonces, si les presentas algo como eliminar a plurinominales, que es algo que en su momento el PRI y el PAN, o sectores dentro del PRI y sectores dentro del PAN propusieron, pues en una de esas logra divisiones ahí que pueden ser útiles, ya sea para lograr esa mayoría calificada o dividir a la oposición camino a 2024. En todo caso, Héctor, pues ahora la pelota en cuanto presente las reformas constitucionales del presidente estará en la cancha de la oposición, ¿no? Bueno, naturalmente, yo coincido con Javier en que esto parece ser como un último tiro, un tirito o 3 tiritos constitucionales del presidente, pues para varias cosas, para ponerle enfrente este paquete a la oposición, para empezar el proceso de tratar de atraerse a la oposición con sus métodos que sabemos muy bien que incluye, digamos, todo el repertorio de presión que puede tener un gobierno, para hacer su primer ejercicio de cuán vulnerables son a estos procedimientos los nuevos legisladores que van a estar en la Cámara de Diputados. Supongo que para redoblar la presión sobre los senadores, en fin, como tú dices, para subir las apuestas y estar en una posición de defender algo que aparentemente es muy popular, pero que no sé de verdad qué tan popular sea. No sé qué tan popular sea, al fin de cuentas. El ejército tiene una popularidad, pero no sé qué tan popular sea a la hora de la construcción de la opinión pública y de la opinión política profesional, darle más fuerza todavía al ejército, pasar por completo las tareas de seguridad pública al ejército de una manera orgánica e institucional. La verdad, yo lo que encuentro, claro, me muevo en un medio pues muy aspiracionista, de expertos superficiales, pero lo que yo encuentro ahí es un rechazo total a esto y un temor, porque hay un lado la admiración al ejército y del otro lado hay un temor al ejército también. De manera que no sé qué tan popular sea esto, no sé qué tan popular sea transformar al INE. El INE en este momento tiene una aprobación muy superior a la que tiene el presidente. Y después de su desempeño en la última elección, me parece que quedó blindado, verdaderamente blindado, en términos de que es una institución que funciona, y funciona muy bien. Y el tema eléctrico, la verdad, no sé qué tan popular puede ser la Comisión Federal de Electricidad entre los mexicanos. Más bien creo que es una cosa que, digamos, popularmente no se entiende, y volvemos al tema de los expertos y de la construcción de la opinión pública y de la construcción de la opinión política. La verdad, no creo que tengan posibilidad ninguna estas reformas de pasar. Las 3 son una barbaridad. Las 3 son, digamos, van justamente en el camino contrario de lo que se necesitaría: fortalecer todavía más al ejército, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pues, que va en contra del rumbo mundial de las energías limpias, y desmantelar al INE y quitar a los plurinominales para darle al gobierno más poder en el Congreso. Por eso lo quisieron hacer el PAN, por eso lo quiso hacer el PRI. La verdad, no creo que tenga posibilidad de nada más que de volverse algo que le gusta mucho a este gobierno, que es tener un litigio abierto con los conservadores que no quieren hacer las cosas que le convienen al país. Bueno, estas 3 cosas están muy lejos de ser convenientes para el país, según mi opinión aspiracionista y de, digamos, ya sabes, de ese lado de la sociedad que se lee, en fin, que se entera en revistas extranjeras de algunas cosas, ¿no? Bueno, pues Héctor ya comenzó a meterse al contenido de las reformas. Jorge, yo nada más quiero, de lo que dijo Héctor, agregar que el tema del ejército
Es que es una reforma de hechos consumados. Es que ya el ejército controla a la Guardia Nacional. No nos hagamos tontos. Esto ya es la formalización de lo que ocurre en la realidad, Jorge. Lo primero que nada, sí quiero decir que Héctor es un vil clase mediero, aspiracionista. Francamente, no entiendo esas opiniones. Pero bueno, dicho eso, hay dos elementos fundamentales, estos leo. Es decir, en efecto, la reforma nacional es para el ojo al macho. Siempre se supo, siempre fue evidente que la Guardia Nacional no era una fuerza, ni en cuanto a su composición, casi un 90%, o de la ex policía federal, poco, o sobre todo del Ejército y de la Marina, de la Policía Militar de ambos. En segundo lugar, pues que estar sujeto al mando de un militar en retiro, pues no significa que no sea militar. Y en tercer lugar, pues todo indica desde un principio que en realidad era parte de las Fuerzas Armadas. Es una lástima que haga esto, porque de las pocas ideas buenas, en mi opinión, también clase mediera y aspiracionista, que ha tenido este gobierno, ha sido la idea, nunca realidad, pero la idea original de una Policía Nacional Civil dotada de muchos efectivos, de mucho dinero, de mucha formación, etcétera, siguiendo el esquema de Carabineros en Chile, ahora cuestionados, y de la Policía Nacional en Colombia, también cuestionada. No hay instituciones perfectas de este tipo, desde luego, pero era una buena idea. Ahora se abandona incluso la apariencia, las formas, simplemente se acepta lo que se había dicho. La pregunta que yo tengo, Leo, sin embargo, es otra. Estas tres reformas constitucionales son muchas menos que los casos que tiene pendiente el gobierno ante la Suprema Corte, congeladas, salvo ahora la extinción de dominio, los últimos días, por el ministro presidente Saldívar, pero que ahí están, que son reformas a las leyes cuya inconstitucionalidad fue puesta en duda por unos o por otros y que no se han resuelto. Pero son, creo, si no me equivoco, Héctor, 18 o 19, ya quitando extinción de dominio. ¿Qué va a hacer con todas esas? Un ejemplo, el más importante en mi opinión, pero tampoco soy un experto, la ley de hidrocarburos, no la de CFE, de hidrocarburos, Pemex, pues, está parada ya con suspensión definitiva en varios amparos por varios jueces, etcétera. López Obrador siempre quiso echar para atrás la reforma energética, sobre todo en materia de hidrocarburos, de 2014. La eléctrica es un poco anterior. Quiso echarla abajo, echarla para atrás, revertirla por la vía legal para cumplir con su promesa de no hacer cambios constitucionales. En vista de que eso no resultó, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar tranquilo, contento con eso? ¿O va a tratar de reformar la Constitución para echar para atrás la reforma energética del 14, que es de las cosas que más detesta en la vida? Por lo que sabemos, no sé qué más no le guste, pero hay muchas cosas seguramente, pues una persona de pasiones muy encendidas, pero en fin, obviamente esta es una de las cosas que le caen más gordas de todas. Se va a quedar sentado tranquilamente con todas estas leyes suyas cuya constitucionalidad ha sido cuestionada o de plano ya declarada por tribunales. En algunos casos seguramente irán a la Corte y la Corte las va a batear. No estoy seguro. Unas. No, necesita en los casos de acción de inconstitucionalidad, necesita cuatro votos, y de controversia inconstitucional de ambas figuras, necesita 4 ministros. Esos son los votos que cuentan. Puede, con eso a lo mejor sí puede, pero me extrañaría que tuviera un porcentaje de bateo tan elevado. Tuve que ir en fin, no me quedó más remedio que ir al partido de los Yankees antenoche, y bueno, pues los porcentajes de bateo, nadie, ni los Yankees llegan a esos porcentajes, Leo.
Por cierto, tengo que corregir aquí porque todo el mundo ahora se las da de clase media en México, ¿no? Ya hablaremos de eso, ¿no? Parecería que el único rico que hay en México es Carlos Slim y todos los demás son clases medias o pobres, ¿no? Todos los que están acá, ustedes no son clase media, señores, son parte del 1% más rico de este país, por desgracia, por los niveles de ingreso que tenemos en México. Pero ese es otro tema, Javier. En efecto. Sí, si estamos entrando a los detalles, me encantaría su opinión sobre la parte de los plurinominales, porque sí, yo recuerdo que en esta mesa todos ustedes en su momento estaban a favor. Me acuerdo el famoso artículo de José Córdoba en Nexos. No, en Nexos fue un intercambio en Nexos. Creo que un intercambio entre Andrés Layú y Córdoba sobre el tema. Cuando gobernaba el PRI. Exacto, entre el principio de mayoría y el principio de proporcionalidad. Y me acuerdo que aquí se defendió la idea de que lo que había era que defender más el principio de mayoría a costa de la proporcionalidad. Y una de las maneras de hacerlo era eliminando, jugando con los plurinominales. Y por eso decía que las reformas que presenta López Obrador tienen estos elementos que bien pueden dividir a la oposición y tienen elementos con los que uno puede estar de acuerdo. Yo en lo personal, por ejemplo, estoy en contra de eliminar plurinominales. ¿Tú quisieras subir los plurinominales? Sí, a mí me gusta la proporcionalidad, pero no tengo ningún problema con reducir el financiamiento a los partidos. Es más, me parece escandaloso que cuando la publicidad se hizo, se les otorgó a los partidos de manera gratis, ¿no? Se las daba el Estado, que no bajó el financiamiento a los partidos, dado que el principal costo de una campaña es la publicidad. En ese sentido, se me hace escandaloso que dándoles eso gratis, les subieron el financiamiento. Entonces, yo no tendría ningún problema con que les bajen el financiamiento a los partidos. Ahora, tú haces la pregunta de los plurinominales, yo te lo digo rápidamente. Yo no tengo problema de que se baje el número de plurinominales o se eliminen los plurinominales si se toma en cuenta más allá, lo que escribo hoy en mi artículo, que creo que hay que ver con qué debe de ir acompañado esto. Bajar nada más los plurinominales creo que nos va a llevar al bipartidismo por la ley de Duverger. Y la pregunta es si queremos eso. Sí, pero en aquella época como que les gustaba esa opción. No. A ver. No, yo sí, tú lo sabes. Yo he defendido las mayorías relativas en los sistemas presidenciales, pero también he defendido la segunda vuelta. A ver. ¿No? En fin. A ver, Jorge, tú querías decir algo. No, Héctor, nada más quería decir que esa es otra trampa clase mediera de Javier Tello. Pero ya ahorita contestaré. A ver, bueno, clase mediera, ya todos son clase medieros. A ver, Héctor. Mira, a mí la verdad lo que me preocupa, porque en efecto ya tiene visos de ser hechos consumados, es el tema del Ejército y la Guardia Nacional. Lo otro me parece que lo podemos discutir, pero este tema de la Guardia Nacional y del Ejército, quisiera hacer un comentario diciendo que eso es un hecho consumado, probablemente, no lo sabemos, porque ha sido un proceso, entre otras cosas, muy opaco. No sabemos realmente qué ha sucedido con esta Guardia Nacional, ni de qué se trata, ni quién es la forma, ni nada. En parte porque en la ley que se formó, en donde se decretó la creación de esto, le dieron al presidente 5 años de gracia para hacer lo que le diera la gana, para que dispusiera del ejército como quisiera. No es verdad que tanto así. Le pusieron algunos condicionamientos que debía dar una explicación, debían ser circunstanciadas, etc. Él se pasó por alto todos los condicionamientos que le pusieron y ha dispuesto tanto del Ejército como de la Guardia un poco en el espíritu de lo que le permitieron durante 5 años. Pero la ley vigente no es un hecho consumado que la Guardia Nacional sea parte del Ejército. Al contrario. En la ley vigente, el mando y el espíritu de la Guardia Nacional es un mando civil y es una corporación civil o civil militar, como en el espíritu de una policía nacional que mencionaba Jorge. De manera que no cambiar
esa ley es una manera de impedir que los hechos consumados se acaben de consumar. Y el siguiente presidente, aplicando esa ley, tendrá que echar para atrás los pasos consumados de López para volver a la letra y al espíritu de la ley de la Guardia Nacional, que bajo ningún concepto expresa la intención de que se funda este cuerpo en el ejército. De modo que es un hecho consumado, no sabemos hasta qué punto en los hechos, pero está lejos de estar consumado en la ley. Si López Obrador no puede hacer esta reforma, el siguiente presidente tendrá que tener una Guardia Nacional civil o estará violando la Constitución. Muy bien, a ver, ¿quieres, Jorge, entrarle tú a lo de los plurinominales o no? ¿Quieres defender la eliminación de los plurinominales o no? No, a ver, esas, te digo, son trampas clasemedieras de Tello. Yo siempre he sido partidario, y con esto lo hemos escrito juntos, de que en un sistema presidencialista como el mexicano, donde hay necesidad de hacer muchas cosas, muchas reformas, pero hacerlas democráticamente, el presidente debe poder tener una mayoría para sacar adelante su programa por el cual votaron los electores. Acá nos puede gustar el programa de tal o cual presidente o no gustarnos, pero no podemos legislar ni diseñar un sistema electoral y político de las preferencias que cada quien tenga, porque sería el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿de qué manera lograr eso sin caer en un bipartidismo? Eres optimista, Leo, leí tu columna como siempre muy elocuente e ilustrada, sobre todo con detalles que das de cada sistema, etcétera, y es muy útil por ese motivo. Pero, digamos, México hoy, sin pluris y sin segunda vuelta, casi nos quedamos con pura Morena. Es la cámara azul cielo del general de Gaulle en Francia en 1968, después de las protestas y el movimiento de mayo 68. Ese riesgo existe. A mí me gusta, en un mundo ideal, me gustaría una proporcionalidad pura y que el presidente tuviera que construir su vía. Pero si no tenemos eso, entonces o bien el sistema híbrido nuestro semejante al alemán, o bien un sistema de segunda vuelta. En efecto, de mayoría, pero no es de first past the post, es de segunda vuelta, que te asegura que habrá alianzas en los hechos, en una serie de distritos, y que los partidos pequeños tendrán cierta representación en el Congreso a través del mecanismo de la alianza en segunda vuelta. Simplemente eliminar los pluris hoy significa irnos, en el mejor de los casos, a lo que tú dices, Leo, un bipartidismo, y en el peor de los casos, a mayorías aplastantes, abrumadoras, hoy de Morena, pero en el 2012 tal vez del PRI, y en otros momentos tal vez del PAN o de algún otro partido que surja. Que el presidente tenga una mayoría es una cosa, que esa mayoría sea aplastante me parece que es otra muy distinta. Sí, a ver, es que este es ahí ya el tema de la ingeniería constitucional, ¿no? Te ríes. Sí, bueno, yo... No, es que yo estoy de acuerdo. A mí, los sistemas de proporcionalidad pura a mí no me gustan porque acabas en Israel, en España, en Italia, que no pueden formar gobiernos que sean eficaces. Pero, en fin, vámonos al caso mexicano y yo creo que va a ser una gran discusión. Yo aquí lo único que argumento en mi columna de hoy es que está bueno el debate y creo que se debe de dar en el contexto, Javier, de qué tipo de gobierno queremos. No nada más quiten los plurinominales y ya se va a solucionar todo, para nada. Hay muchas cosas que cambiar. Tenemos que volver por ejemplo, a retomar, poner en la mesa la segunda vuelta. Es un debate interminable, porque la lista va mucho más allá de segunda vuelta. Es decir, no existe un sistema ideal. ¿Cómo formar nuevos partidos? En México es el país con más restricciones para formar nuevos partidos políticos.
No hay, pero este es el debate interminable que cada vez que algún presidente, sucedió con Calderón, sucedió con Peña Nieto, presentan algún tipo de reforma. En el caso de Peña Nieto fue previo a su sexenio, más bien como candidato tenía una propuesta de reforma electoral. Siempre incluyan los temas que incluyan, siempre faltan. Y para unos sobran algunos de los temas que ellos incluyen. Entonces es un debate interminable. Ahora, en efecto, lo que hay que diseñar... Pero decir, quitemos los plurinominales, es una pobre propuesta que va a resultar en pobres resultados. Mira, yo creo. A mí no me gusta, porque a mí me gusta la proporcionalidad. Pero recuerdo que en su momento, cuando alguien lo propuso, no generó el rechazo que está generando entre algunas personas hoy por hoy. O sea, lo que estás implicando es que somos hipócritas. No. De hecho, recuerdo perfecto ante la pregunta expresa bueno, pero una de esas, eso implica una sobrerepresentación para, en esa época, el PRD de López Obrador. Y Jorge, me acuerdo, dijo, sí. Eso sucede. Sí. Yo, desde entonces y ahora, no me gusta para nada. La sobrerepresentación a esos niveles que implica no tener algún tipo de sistema proporcional, independientemente de segunda vuelta. No, independientemente, en mi caso, de segunda vuelta, es decir, incluso con segunda vuelta me gustaría la parte proporcional, etcétera. A ver, déjame, porque antes de irnos a la pausa, sí quisiera la opinión de Héctor en este tema particular de los plurinominales, Héctor. Bueno, yo lo que creo es que el verdadero asunto es una buena relación entre representatividad y gobernabilidad, un poco lo que tú planteabas en tu artículo. Creo que eso no lo hemos encontrado. Y no lo hemos encontrado en muchos sentidos, porque los partidos compiten de una manera desleal con las reglas que ellos mismos se ponen. Porque los partidos han llenado de trampas el sistema y porque es imposible atenerse cabalmente a la ley y van inventando de muy mala fe trampas para ganar y dominar sobre los otros. Ahora han inventado, Morena inventó, bueno, el PRI inventó esta manera de darle la vuelta al límite de la sobrerepresentación del 8%, que está vigente en la Constitución, y tenemos una Cámara de Diputados en este momento que por unos artificios y unos tejemanejes parlamentarios tiene el partido mayoritario en la Cámara de Diputados una sobrerepresentación del doble de lo que permite la Constitución. Entonces, a mí me parece que me parece muy difícil pensar en una solución que pueda resolver este problema. De hecho, soy muy pesimista porque la calidad de los participantes es muy baja. Es una calidad de partidos que no tienen un verdadero espíritu democrático. ¿Lo van a adquirir? Sí. ¿Cómo lo van a adquirir? Largamente, en el tiempo, conforme vaya la realidad una y otra vez demostrándoles que más vale atenerse a las reglas que tratar de violarlas, y que aún si tratan de violarlas, de algún modo las reglas se les imponen, como se les acaban de imponer ahora en esta elección a los de Morena, que iban hacia el mismo rumbo, a construir con el mismo truquito la sobrerepresentación, y les aparecieron distintas trabas que les han dificultado, y se les aparecieron los votantes también. Entonces, la verdad, a mí me parece que las reglas que están ahí son tan buenas como cualquier otras. Lo que haría falta es exigir que se respeten. Ahora, lo que me preocupa a mí de la propuesta del presidente no es lo que tiene que ver con los plurinominales, es lo que tiene que ver con el INE, porque me parece que es una muestra más de su decisión de destruir lo que viene del pasado, porque no le gusta. No porque no funcione, porque si algo sucedió en esta elección, si algo funcionó, si alguna institución realmente mostró su valor, fue el INE. ¿Por qué no quiere cambiar?
Pues esa es la pregunta. Ya veremos los detalles, ¿no? Pero permítanme, voy a hacer una pausa y vamos a regresar con las implicaciones que ha tenido los primeros peritajes del accidente de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Regresamos.